Y nosotros sabemos, mi esposa y yo, que es no tener madre. Nosotros sabemos que es ver niños en la calle sin una madre, sin un abrazo, sin un yo te quiero. Nosotros sabemos que es estar enfermo en la calle sin una mamá que esté orando como lo observábamos dramatizado. Nosotros sabemos lo que es eso, porque nos azotó un terremoto muy grande en Haití y quedaron miles de niños en esta situación. Y por eso que quisiera presentarle, sobre todo a las madres y a todos los que estamos aquí, algo de lo que Dios hizo en Haití hace ya 7 años, a través humildemente de mi esposa y quien les habla, que desde Cuba llegamos a ese país para mi esposa convertirse en madre de tantos niños que estaban en la calle, humildemente poderme convertir en padre de todos estos niños en la amada República de Haití. Queremos ver un poquito algunas imágenes. Eso fue el 12 de enero del 2010, donde este terremoto de escala 7.5 devastó a toda la península de Haití, dejando más de 300.000 personas muertas. Ahí andaban por la calle, solo era muerte, incapacidad, todo tipo de dolor. El dolor que usted pueda describirse estaba presente ahí en Haití, sobre todo el dolor de los niños. Y hasta aquí en Estados Unidos vinieron muchas personas. Por el clamor, la gente moría, no había quien los salvara. Parecía que estábamos viviendo la gran tribulación, parecía que estábamos viviendo algo totalmente fuerte. Y así como establecimos esta organización, y estaba la primera niña nuestra, que era la que estaba nacida en aquella época. Y estos son los niños, ahí de la calle a un lugar, de la orfandad a la maternidad, del hambre a la abundancia, gracias a sus oraciones, y a las oraciones de muchos que junto a nosotros han podido brindar un plato de comida y un hogar para todos estos niños, que hoy están más grandes que eso. Ahí tenía, eso es 7 años atrás, y hoy está un poquito más grande. Ya podían sonreír, podían alegrarse, haber perdido 15, 16 familias en el hogar. Pero sin embargo la Biblia dice que aunque padre y madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá. Estos fueron los niños: Carla, Carlos, así diferentes niños. Todos estos nombres que menciono son nombres que nosotros mismos tuvimos que ponerle: Manachí, Chetlet, porque estos niños, estos son mellizas, llegaron y no tenían un nombre, no tenían una edad, no tenían nada, pero Dios tenía para ellos un propósito. Dios tenía cosas extraordinarias. Son las escuelas que hemos fundado allá en Haití, escuelas en medio de la pobreza. La educación es importante, también escuela profesional para que los niños pudieran estudiar. Médicos de diferentes partes del mundo. Usted se imagina, donde no hay electricidad, donde hay todo tipo de insalubridad, cuántas infecciones y cuántas epidemias. Estos son los jóvenes de diferentes partes del mundo que nos acompañan en esa obra que Dios nos ha regalado. Ahí están haciendo a los niños reír en medio del dolor, en medio de la tristeza. Así, manos de todas partes del mundo han llegado a hogar en medio del vudú y la idolatría que se experimenta en Haití. La oración toma un papel muy importante, que estar orando constantemente, enfrentando los principados y la guerra espiritual, orando y dirigiendo a los niños cada día. Hay cientos de niños que tenemos hoy, gracias a Dios. Después de 7 años son cientos de niños los que han sido rescatados. Dios tiene un hogar. Tienen a Dios como Señor y Salvador de toda la vida. Usted que tiene una mamá, aprecia. No hay nada más importante que tener a Dios y a nuestro Padre. Estas son las carpas en las cuales viven hasta hoy. Toda la infraestructura de Haití colapsó. Nosotros salimos semanas antes y la casa donde vivíamos colapsó y Dios nos libró de la muerte también. Regresamos luego un día después del terremoto y ahí a desempeñar este trabajo.
mucho cuando cantaba y adoraba al Señor. Y cuando usted ha vivido en el contexto de la necesidad, cuando llega al lugar de la abundancia, es cuando usted entiende verdaderamente la magnitud de la escasez. Usted quizá está viviendo en la escasez, en el hambre y en la sed. Usted entiende que está pasando hambre y está pasando necesidad. Pero cuando llega a un país como este, a la cual Dios nos obligó a estar, o Dios nos trajo así de repente, y ustedes saben un poco de cómo Dios lo hizo. No queríamos estar aquí en Estados Unidos, vamos 8 meses acá, porque el Señor así lo determinó, yo y toda la familia. Pero aquí hemos aprendido cuán bendecida es esta nación. Así que ustedes que están aquí saben y entiendan que son muy privilegiados y muy bendecidos por el Señor. Yo les traigo un mensaje en esta mañana que he titulado: Tu llamado es impostergable. Hay muchas cosas en la vida que tú puedes postergar. Hay muchas cosas en la vida que tú puedes dejar para después. Hay muchas cosas que tú puedes negociar. Hay muchas cosas con las cuales tú puedes pedir preguntas. Pero el llamado, que significa la asignación que Dios te dio, el propósito que Dios te dio, la tarea por la cual existe, no puede ser postergado. Porque si usted lo posterga, usted está postergando la razón de su existencia. Por eso que todo el que posterga su llamado vive la vida trágicamente, porque no encuentra realización. Porque la verdadera felicidad existe cuando usted descubre el llamado. El día más feliz que un niño tiene, que un joven tiene, es cuando descubre para qué nació, para qué está en esta tierra. Riguardi decía que la tragedia más tremenda que un hombre puede experimentar no es la muerte, sino vivir la vida sin propósito. Si usted no ha descubierto el llamado, si usted no ha descubierto el objetivo, si usted está solo sentado en un banco, si usted está solo disfrutando de los bienes materiales, si usted está solo en la zona de confort, pero no ha descubierto el propósito para el cual usted existe, usted no está bien. La realización humana existe en estar haciendo verdaderamente lo que Dios ha destinado desde antes la fundación del mundo que hagamos. Y quiero poder leer la palabra en el libro de Isaías capítulo 6. Vamos a leer los 8 primeros versículos para ver el proceso del llamado de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad, hacia cada hombre. Dios provoca un proceso para llamarte. Dios te quiere convencer. Dios te quiere demostrar para qué tú estás aquí. Es una invitación que solo tiene una respuesta, que usted y yo tenemos que aceptarla. En Isaías capítulo 6, y leo la palabra, los versículos, desde el versículo 1, y dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los que así desde las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y es limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.
Lo primero que vemos en la palabra es que Dios crea una circunstancia favorable para darte a conocer. El llamado comienza con una demostración del ser de Dios. Cuando Dios quiere llamar a alguien, cuando Dios quiere confrontar a alguien, y todos vamos a ser confrontados, Dios crea una circunstancia que sea favorable para Él darse a conocer. Una circunstancia en la cual tú y yo baja a cero. Una circunstancia en la cual tú tienes que ir a buscarle a Él. Y dice la palabra, hay una nota bien triste que subraya este versículo. Dice, en el año que murió el rey Usías. Y usted diría, ¿por qué el texto comienza así? Porque este año fue un año bien crucial para el pueblo de Israel. Había muerto un rey que había reinado 50 años. El rey que había dominado todos los enemigos, llámese filisteos, amalecitas, árabes, todos los enemigos que se le enfrentaron, él los mató. Él acabó, dominó, tuvo dominio, había paz. Había estabilidad. Se dice que después de Salomón en el reino de Judá, el rey más grande que tuvo todo Israel fue Usías. Fue un hombre que comenzó a reinar, quizás como algunos de los adolescentes que me escuchan, con 16 años, y le pidió a Dios que lo guiara, le pidió a Dios que lo ayudara a reinar. Y Dios contestó su oración y Dios le ayudó e hizo grandes puentes y desarrolló la agricultura e hizo grandes cosas. O sea que Isaías también se encontraba en este reino de confort. Isaías se encontraba en este reino popular donde la gente venía del oriente a ver qué es lo que estaba sucediendo. Israel estaba viviendo en un momento aparentemente de gloria. Porque muchas veces cuando las cosas materiales se están realmente viendo, se están exhibiendo, muchas veces pensamos que ahí está la gloria de Dios. Y este capítulo 6 quizás debía estar en el comienzo de Isaías, porque habla de algo muy importante en su vida, que es el comienzo de su ministerio. Pero pasa algo que está sucediendo lamentablemente. Una crisis sucede porque Dios tiene que volcar a la gente, no a Usías, no al reino, no a la agricultura, no a la fama, no a las cosas que estaban viendo Israel. Tiene que volcar al pueblo a Él. Le pidieron a Dios que hiciera algo. Dios lo hizo y ahora lo que Dios hizo por ellos se convirtió en su Dios. Habla de la manera que Dios le prosperó. Habla de la manera que Dios ensanchó a Israel. Se había convertido en su todo. E incluso Isaías estaba metido en eso también. Tanto se creyó el hombre que era grande, que hizo lo incorrecto, no reconoció los límites. Y aunque sea lamentable decir, aún en la iglesia, cuando no reconocemos los límites de Dios, caemos en caos. Dios le ayudó, pero hay un límite aún en tu progreso, aún en tu desarrollo ministerial, aún en el llamado que Dios te dio, hay un límite, hay un no de Dios, hay algo que Dios te está diciendo que no puedes tocar, no lo puedes hacer porque te es pecado, porque no te es favorable hacer. Amado hermano, no todo lo que nosotros queremos hacer, aunque sea bueno, nos toca a nosotros. Dios tiene una distinción, Dios tiene algo importante para cada persona. Quizá usted quiere tocar el piano y Dios le dice, esta no es tu área. Dios ha repartido dones, diferentes ministerios que se identifican con cada una de las personas que estamos aquí. Y sabe, aunque era bueno ser sacerdote, a Usías no se le había llamado a ser sacerdote. A Usías se le había llamado a ser rey. Pero hay muchas personas que entienden que pueden hacer todas las cosas, que pueden hacer, como decimos nosotros los cubanos, lo que nos da la gana. Y este fue el momento de crisis que se gestó ahí en Israel. ¿Sabe qué hizo este rey engrandecido? Este rey que tenía paz, este rey que todo el mundo aplaudía, este rey que Usías también, que Isaías reconocía y que era parentesco con Isaías. Él entró al tabernáculo, donde solamente se podían entrar los sacerdotes, donde solamente podían oficializar aquellos hombres que Dios había destinado de la tribu de Leví. Pero como él se creyó grande, él dijo, yo voy a hacer lo que me da la gana. Cuando usted le roba la gloria a Dios, usted empieza a hacer lo que le da la gana. Porque el único que es soberano, que puede hacer lo que quiera, es Dios. Por eso Él tiene toda la gloria.
Pero como nosotros nacimos limitados, nosotros no tenemos toda la gloria. Tenemos límites y tenemos que obedecer a esos límites. Y dice que este hombre entró y aunque 70 sacerdotes le dijeron: Usías, tú no puedes entrar aquí, tú puedes estar en el reino, tú puedes desde el trono decir, tú puedes ordenar, pero este lugarcito, aquí solamente podemos nosotros, los sumos sacerdotes. Y él dijo: yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiero. Y él entró y quemó incienso. Y cuando quemó incienso, dice que le cayó lepra en su frente. Y con lepra en su frente, del reinado a estar aislado, muere este hombre en el año que murió el rey Usías. Era un año de luto, un año en que la gente dijeron: ¿y ahora qué va a pasar con Israel? Un año en que la gente dijeron: ¿y ahora cómo va a ser la situación? Y todos, hasta aún el remanente, estaban llorosos. Y dentro del remanente había un hombre que usted conoce y usted ha leído, y este capítulo es un capítulo bien popular que hemos predicado, un hombre llamado Isaías. Y este hombre, en medio del llanto y del dolor, entra al templo. Y Dios crea todas esas circunstancias para dársele a conocer. Porque muchas veces nosotros, en medio de la popularidad, en medio de la falta de tiempo, en medio de las cosas de este mundo, Dios se nos quiere dar a conocer, pero nosotros estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para entrar al templo, para conocer a Dios. Tenemos que tener tiempo. Si queremos conocer a Dios, tenemos que pasar tiempo con Dios. Hoy queremos conocer a Dios, pero no queremos intimar con Él. Hoy queremos conocer a Dios, pero no queremos orar. Hoy queremos conocer a Dios, pero no queremos pagar el precio. Hoy queremos la unción, hoy queremos las grandes cosas, pero no queremos el precio que provoca esas grandes cosas. Y cuando este hombre bajó la guardia y no puso más sus ojos en Usías, porque yo he tipificado a Usías todo lo que te roba el lugar de Dios. Usías le había robado el lugar de Dios a Isaías. Y sabes, una idolatría no es un muñeco inanimado solamente al cual tú te postres y adoras. Una idolatría es todo aquello que te roba el lugar de Dios. Entonces Usías se había convertido en la idolatría de Isaías. Y Dios provoca una circunstancia donde la idolatría va a morir, donde la idolatría va a acabar de existir, porque Dios tiene un llamado específico con Él y Dios quiere que Él le adore. El propósito más grande de Dios con la iglesia es que la iglesia le adore. Y como no hay adoración en muchos pueblos, Dios quiere darse a conocer a través de ti y a través de mí para que las personas lo reconozcan y lo adoren. E incluso nosotros fuimos creados para adorarle a Él. La perspectiva de la vida debe cambiar. Muchas veces pensamos que la perspectiva bíblica es encontrar solución para mi problema, es encontrar felicidad para mis circunstancias, es encontrar las cosas que yo necesito. Pero la perspectiva bíblica es que la Biblia es un libro que habla de Dios, no de nosotros. Es de Dios, toda la gloria sea para Él, todo es para Él y nosotros fuimos creados para Él. Y si como consecuencia usted está adorándole a Él, usted está en sintonía con Él, usted está hacia Él, entonces usted va a ser feliz, usted va a ser realizado, usted va a vivir como Dios manda que viva. Y en esta crisis, hermano, no se crea que las crisis son el hecatón, son la desdicha, son las cosas más malas que existen. Soy desafortunado. Muchas veces la crisis es el contexto propicio de Dios para llamar un hombre y llamar una mujer. Cuando todo se vuelve cero, cuando todas tus capacidades son cero, por más que tú conozcas, no puedes revivir a Usías. Por más que tú quieras hacer, no puedes hacer otra cosa. No puedes ir al palacio. Si vas al palacio, Usías no está en el palacio. El trono está vacante. Entonces es el momento que tenemos que ir a quién, tenemos que ir a Dios. A veces todas las otras puertas se cierran para que usted vea la única puerta abierta, que es la puerta donde tú entras y conoces a Dios.
Y sabes, el momento llegó, ese momento va a llegar en algún instante de tu vida, va a llegar el momento en el cual Dios se te va a dar a conocer. Y lo que sucede y la situación de hoy real es que muchos adoran al Dios que no conocen. Muchos ven a Dios como un jueguito, que yo le doy esto y me da lo otro. A muchas personas no tienen una perspectiva correcta de quién es Dios y lo que Él exige, porque no lo han conocido, no lo han visto. Cuando dice la palabra que en este momento de duelo, dice que Él entró al templo. Yo no sé el tiempo que hacía que Isaías no entraba al templo, pero yo sé que siempre estaba en el palacio. Es menester que hoy salgas del palacio y entres a un encuentro con Dios. Es menester que hoy te olvides de las cosas secundarias e imperecederas y te acuerdes que hay un Dios que se te quiere dar a conocer, porque Él quiere que tú le sirvas. No podemos servir bien a Dios. El tema no es servir a Dios, el tema es servir a Dios como Dios quiere que le sirvamos. Aquel que impone la manera de cómo hacer las cosas es el Señor. No es que yo venga y yo diga, ahora yo voy a ser pastor. No es que yo venga y yo diga, ahora yo me voy para Haití. No es que yo venga y yo diga, ahora voy a coger la guitarra y voy a adorar. Es que Dios te diga, dale para Haití. Es que Dios te diga, vaya a adorar. Es que Dios te diga, es esto lo que tienes que hacer. Pero en el palacio, Dios no se te va a dar a conocer. No va a ser revelado. Él quiere que tú entres a su casa. Cuando todo el mundo estaba llorando y la gente recordando 50 años de Usías, el Señor dijo, yo le voy a quitar la fijación que esta gente tiene con un hombre y yo quiero que ellos se fijen en mí. El trono está vacante, ya no hay un rey humano, nosotros somos imperecederos. Una noticia, si pusiste tu mirada en un ser humano, en algún momento vas a estar defraudado. Si te estás centrando en alguien y ese es tu líder, ese es tu gloria a Dios, pero si lo estás viendo como el que te llena, en algún momento no vas a sentir esa satisfacción. Porque en algún momento Usías sale del reino, porque ese reino natural no es eterno. Cualquier cosita nos lleva de este mundo. Cualquier cosita nos hace realmente terminar. Pero dice que cuando Él entró a esa iglesia, a ese templo de la gloria, se pudiera hablar mucho después de este templo, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Él sabía lo que era el trono, pero la diferencia aquí es que Usías no está en el trono, pero Dios está en el trono eternamente. Dios se da a conocer y da a conocer sus atributos. Yo soy el Dios que reina y que estoy en un trono alto y sublime eternamente. Yo he reinado y mi reino no ha tenido ni un principio ni jamás tendrá un fin. Yo gobierno sublimemente la humanidad y yo quiero que tú trabajes para mí. Es como cuando tú estás frente a un jefe y tú vas a firmar esa aplicación que vas a trabajar para ese jefe. Tú vas a trabajar para Dios, tienes que verlo a Él donde Él está, en un trono alto. Y Isaías sabía de qué se estaba hablando, porque de 50 años como profeta, más de 15 años estuvo ahí en el palacio con el rey Usías. Y él sabía de qué era esta revelación que Dios le estaba dando. Se le estaba revelando, estaba declarando su verdadera identidad. La identidad de Dios está en que Él está en un trono alto y sublime, eternamente separado de todo lo que se llame pecado. E incluso un día Él va a eliminar el pecado de la historia de la humanidad y solo los santos estarán con Él eternamente. Ponemos nuestra mira en algo pecador, en una persona, en un hombre que es pecador, que está luchando con su naturaleza, y no ponemos la mira en aquel que no conoció pecado y que es eternamente bueno, eternamente misericordioso, eternamente glorioso, eternamente amoroso, y que no puede negar a su propia naturaleza, no puede contradecirse a sí mismo. Cuando Él miró, Él estaba viendo al Señor sobre un trono sublime que no tenía nada que ver con los tronos de acá. Y dice su falda allá en el templo, le está mostrando otro atributo.
Yo lleno toda la tierra. Yo soy omnipresente, yo estoy en todo lugar. La falda de los reyes corría, mientras más corría, más poder, más distinción. Pero ahora las faldas estaban llenando todo el templo. O sea que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Pero ¿cómo oirán si no hay quien le predique? La tarea tuya y la tarea mía es muy fundamental. Usted tiene un llamado muy específico al cual tiene que responder. Si hoy en esta mañana usted quiere justificar su existencia, la única manera que el hombre tiene de justificar su existencia es estar haciendo la obra, el llamado que Dios le ha dado. No hay mayor alegría, no hay mayor realización que usted se vea haciendo y que usted entienda por qué Dios le movió. Yo entiendo hoy por qué Dios me movió aquí a los Estados Unidos, yo, mi esposa y mi familia. Entiendo por qué estamos aquí. Cuando usted entiende lo que Dios quiere hacer con usted,